Hablo particularmente de lo que es el reparto de utilidades, que se han dado muchos vuelcos y que esto ha generado precisamente el tema del outsourcing. Es un poco el alma del por qué se terceriza, por qué se subcontrata. No pagar utilidades a través de otros mecanismos y esto fue un principio, una idea justamente de la subcontratación. Con relación al reparto de utilidades, este primer tema, ¿qué significa cómo se define el reparto de utilidades, ¿no? Como vemos en esta lámina, sin duda tenemos que es un derecho y no es cualquier derecho, emana de la propia Constitución, solamente en algunos, porque no en todos, algunos países latinoamericanos se contempla este tema del reparto de utilidades. Entonces, sí genera extrañeza, particularmente con aquellas inversiones extranjeras que estamos teniendo, y entonces el hecho de llegar a convencerles para que no lo vean como una carga, sino más bien como un quid pro quo, un me das, te doy, y en ese aspecto, pues me parece que se entiende una relación laboral en equilibrio. Existe una mecánica que ha sido ya muy recurrente en el ocultamiento de la misma, en tratar de evadir la posibilidad no de generar la utilidad, sino de esconderla, ¿no? Y como es una cuestión absolutamente fiscal, entonces existen algunos mecanismos para poder inhibir, o en su caso, disminuir un reporte utilitario. ¿Qué es la parte de las utilidades, no? Entonces, como derecho constitucional y luego bajado al aspecto de la ley secundaria, de la Ley Federal del Trabajo, pues evidentemente es en función de la utilidad que llegue a tener un patrón, que esta se calcula aparentemente también muy sencilla, ¿no? Porque son los ingresos netos menos deducciones autorizadas, nos da una renta gravable y sobre esta renta gravable se aplica un 10% para que se pueda repartir el 50% dependiendo a todos los trabajadores, dependiendo del salario que hayan percibido todos los trabajadores y dependiendo también de cómo hayan laborado en el año todos los trabajadores. Cuando empezamos a introducirnos en esa distribución de las utilidades, nos vamos dando cuenta que no son todos los trabajadores, como lo estableciera la propia Constitución. Empiezan a generarse ciertos vacíos, y me refiero particularmente a aquellos trabajadores eventuales, en el que, pues si no tienen 60 días por lo menos en el año trabajado, pues no tienen derecho a las utilidades. Me refiero a aquellos trabajadores de planta. ¿Y quiénes son los trabajadores de planta? A lo largo de estos 1090 artículos no nos establece una definición de los trabajadores de planta. No nos los dice. Y si no nos dice quiénes son los trabajadores de planta, tenemos un gran problema. Porque estos son los únicos que tienen derecho a la PTU. Bueno, aquí hago un paréntesis. Este es un discurso que hace la Secretaría del Trabajo. Son ideas que la misma hoy la secretaria del Trabajo, María Alcalde Luján, ha reiterado en distintos escenarios, en distintos eventos, y bueno, incluso en sus propias presentaciones se establece como objetivos que es un instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajo y capital, contribuir a elevar el nivel económico de los trabajadores y de sus familias y aumentar la productividad. Esa es la razón del ser, ese es el objetivo del por qué la utilidad. Me parece que sí es correcto. Lo que les quiero decir es que cuando habla acerca de los trabajadores, y que me parece particularmente importante, como no se establece en la Ley Federal del Trabajo quiénes son los trabajadores de planta, que esos son los que tienen derecho, y después hace una serie de división, pero inicia con los trabajadores de planta. Entonces, en donde haya una definición el trabajador de planta, no existe. Y entonces, en nuestros contratos colectivos de trabajo debemos insertar la definición de lo que debemos considerar como trabajador de planta, porque así es como les estaríamos haciendo generar un derecho a los trabajadores.
No sé, después de 3 meses, después de 6 meses, después de 1 año, pero si tenemos ahí una definición de lo que debemos de considerar como trabajador de planta y lo incluimos en un contrato colectivo de trabajo, por los efectos del mismo artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, va a traer como consecuencia que esto se incorpore a la propia obligatoriedad de las empresas de decir, si no hay una definición del trabajador de planta y me lo dice mi contrato colectivo, bueno, pues entonces todas las áreas que tengan o que las reglas que ustedes vayan insertando a sus propios contratos colectivos, pues esas son las que van a regir. Y estos son los que van a tener derecho a las utilidades. Si lo quieren restringir y decir trabajador de planta solamente serán aquellos que tengan un ingreso de 50,000 pesos hacia arriba, bueno, pues estos serán los únicos que tendrán derecho. Entonces, esto es lo verdaderamente importante que se tenga que aplicar en los propios contratos colectivos. Pero no nada más abarca eso, sino que también el derecho de antigüedad, por ejemplo, la prima de antigüedad. Hemos tradicionalmente pagado la antigüedad a todos los trabajadores y así lo asumimos como un derecho prácticamente natural, como un derecho que se ha evolucionado, que se ha generado y se ha quedado, ¿no? Pues no, también el mismo artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo establece que solamente los trabajadores de planta tienen derecho al pago de la prima de antigüedad. Fíjense nada más cómo de pronto dejamos pasar por alto las consecuencias y no nos detenemos a considerar los alcances de una concepción que no está definida en la propia ley, pero sí nos da la oportunidad nuestros contratos colectivos, y es que esta es la maravilla que ustedes tienen, de meterle mano a las estipulaciones para poder generar lo que ustedes quieran ahí controlar, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. ¿Qué pasa si un patrón no paga utilidades o las paga mal? Porque la ley sanciona no nada más no pagar, sino pagar mal. Y en este sentido, la misma Ley Federal del Trabajo establece que en el caso de las utilidades, si no se pagan, es una multa de 250 UMAS. Bueno, el patrón dirá, pues por 11,000 pesos, pues igual que es lo que vale las 250 UMAS, 11,000 pesos, pues total dirá, no son 11,000 pesos, perdón, son 22,000 pesos, 22,000 pesos, 250 UMAS. Dirá el patrón, pues las pago y ya total violenté la ley para todos los trabajadores y me clavé la utilidad. No se trata tampoco de eso. El patrón ciertamente tiene ahí un gran problema, porque si se afecta, el mismo artículo 992, penúltimo párrafo, que es el siguiente, establece que si el acto de omisión afecta a uno o a varios trabajadores, se va a imponer sanción por cada trabajador afectado. Luego, entonces, si tenemos una empresa que se tengan 150 colaboradores, bueno, pues el reparto de utilidades no pagado o pagado indebidamente, pues evidentemente se hará acreedor por cada trabajador afectado a 22,000 pesos por 150, ya estamos hablando pues prácticamente de 3 millones de pesos de sanción. Y esa sanción pues se la tiene que pagar al Estado. Entonces, en el caso de Ciudad de México, tendrá que ser a través de la dirección de la Secretaría de Finanzas, del gobierno local, o lo mismo pasa con los gobiernos locales, ¿no? En ese contexto, en ese aspecto, pues evidentemente ahí se puede generar una buena economía, digamos, por la imposición de multas. Pero también, como es mucho, pues esto, Javier, se presta para la corrupción. Pudiéramos aquí ver estos trabajadores eventuales. Si laboraron más de 60 días, eventuales, si laboraron más de 60, y lo mismo, tampoco la Ley Federal del Trabajo nos establece cuál es la eventualidad o la temporalidad. Entonces es muy oportuno considerarlos en los contratos colectivos de trabajo y que también van de alguna manera ligados con los reglamentos interiores de trabajo que deben de evidentemente tener ya en cada una de las empresas en donde ustedes están generando la administración de ese contrato colectivo.
Y entonces decimos que los trabajadores eventuales, bueno, pues tendrán derecho siempre y cuando hayan laborado por lo menos 60 días. No importa si hayan sido consecutivos o no importa si hayan sido terciados o de manera no consecutiva durante un año. Pero si laboraron en ese año 60 días o más, tendrán derecho, desde luego, a la parte proporcional para el reparto de utilidades. Sobre una cantidad que ahorita vamos a ver cómo se determina. Es muy sencillo. Los extrabajadores, una persona que salió el 7 de agosto, vamos a suponer, de su trabajo, por la razón que haya sido, lo corrieron, renunció por enfermedad, por lo que haya sido, hasta por defunción, tiene derecho ese trabajador. Pero ¿va a tener derecho a qué? Bueno, pues desde el 1 de enero al 7 de agosto de ese ejercicio fiscal. Claro que esas utilidades se van a pagar hasta mayo, ¿verdad?, del siguiente año, porque son ejercicios pasados, efectivamente. Entonces, aquí un gran problema, porque de pronto el trabajador pues ya no cobró sus utilidades, el empleador se relame los bigotes de que pues ya no hay trabajador quien tenga que reclamarlo, y pues dirá, esto me lo quedo. No, así no funciona el tema. Las utilidades no pagadas se acumulan al ejercicio siguiente. Si el trabajador no fue a cobrar sus utilidades, tiene un término para poder ir a reclamarlas, y de manera directa a la empresa o a través de la autoridad. Les pasaré ahí un calendario para el reparto de utilidades, que ya se debió haber hecho, por supuesto. Si no ha recibido utilidades sus agremiados, bueno, pues es importante, en principio, decirle a la comisión, o sea, el mismo sindicato, decirle a la comisión mixta de reparto de utilidades que aun cuando es efímera, porque nada más funciona para poder planear, operar y pagar las utilidades, bueno, o sea, calendariza, quien paga es la empresa, y aunque nada más es efímera en esa temporalidad, bueno, pues todavía tiene la posibilidad de que se voltee con la empresa y se le diga, oye, necesito la constancia del pago de utilidades porque mi secretario general me la está pidiendo. Oye, pues no la tengo. No, pues es que sí es importante que se tengan. Hay requisitos muy válidos que debe de tener el patrón para poder justificar que pagó. Y uno de esos requisitos es justamente una constancia de no objeción por parte del sindicato. Si ustedes no han generado esa constancia de no objeción, cuidado, porque, bueno, ustedes no, el patrón es el que tendrá que asumir las cargas de su propia negligencia. Pero bueno, pues si no lo han hecho, pues es manera de cómo se puede de alguna manera pues solicitar hasta coactivamente el que se le exhiba las constancias al patrón de que efectivamente pagó las utilidades. Pudo haber pagado, pero igual pagó mal. Eso no lo genera, no le exime de la posibilidad de la imposición de una sanción. Entonces, muchas de las veces eso es lo que pasa, que si no estamos convencidos de que efectivamente el patrón pagó o pagó mal, o simplemente no pagó, bueno, pues entonces que nos justifique que efectivamente, porque quien tiene la representación, y es que eso no perdamos de vista, quien es el representante legal, porque así lo establece la ley de los trabajadores, son ustedes. De entrada son ustedes. Entonces, es decir, el sindicato es el titular del interés, de la representación del interés profesional de los agremiados, de los que laboran en aquella empresa, en aquella compañía. De tal manera que es necesario, como representantes, porque si no estamos cayendo en un foul. Porque si nosotros estamos dejando pasar, dejando de hacer, con esa omisión, pues también están incurriendo en responsabilidad.
De tal manera, ahora, ¿quién les va a decir, quién va a ser el guapo de decirle, reprochar la falta de responsabilidad? Bueno, pues hoy precisamente, con base a la legitimación de los contratos colectivos, pues es sin duda el nicho ideal para reprocharle al secretario general su inacción, su omisión, su falta de actividad, de hacer las cosas. Entonces, pues mejor nos vamos amarrando el dedo desde un principio para estar lo más, digamos, lo mejor parados en el momento que nos llegue un tema de llevar a cabo precisamente la legitimación en este protocolo de los contratos colectivos de trabajo. Los trabajadores de confianza, ya lo dije, sí tienen derecho, por supuesto. Pero pues resulta que los trabajadores de confianza lógicamente traen un salario muy superior que la base trabajadora. Bueno, pues la ley, ahí sí los legisladores fueron muy visuales y lograron advertir que de pronto la secretaria o de pronto el jefe de personal o el gerente de recursos humanos pues se llevaban casi todas las utilidades, ¿no? Por los salariotes que tenían. Entonces lo que se estableció en la ley es que el reparto de utilidades para los trabajadores de confianza tiene un tope, y ese tope es el 20% del salario tabular más amplio que se tenga en ese contrato colectivo, de tal manera que si hay un tope y en ese contexto pues ya les toca prácticamente a todos un reparto de utilidades. Los trabajadores de establecimiento de las empresas, fíjense que se vino a inhibir el reparto de utilidades, el outsourcing, se vino a prohibir, desapareció el artículo 22 de la Ley Federal, el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, y se establece perfectamente que se prohíbe la subcontratación. En este sentido, me parece que una falta de aseo legislativo pues ha permitido generar otros escenarios, y seguramente hay alguna reforma para poder complementar el objetivo de la reforma de la subcontratación, porque el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 4 bis, esa no desapareció, y esa va ligada precisamente con la subcontratación. Entonces, desaparece la subcontratación, pero dejan, por ejemplo, y particularmente en el tema de reparto de utilidades. Ahora, ¿qué dice esta fracción 4 bis? Que los trabajadores que laboren en el establecimiento de una empresa tendrán derecho a esa utilidad, pero solamente para ese efecto se considerarán trabajadores, para esa empresa. Digamos, en ejemplo, una empresa, servicios administrativos de personal, sociedad civil, ese es el outsourcing, ¿no? Ese es el patrón, ese es el que dio de alta a los trabajadores, el que les paga, etcétera. Y Audi México, SADCB, es el que recibe los servicios de aquellos trabajadores. Bueno, pues con base en esta fracción 127, fracción 4 bis de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que se encuentran en la planta de Audi, aunque no sean sus trabajadores, porque son trabajadores de servicios administrativos de personal, tienen derecho a las utilidades de Audi. Fíjense nada más. Entonces, en cuánta omisión de pronto hemos caído, porque cuántos de sus agremiados se encuentran laborando para otras empresas en su beneficio y tienen derecho al reparto de utilidades de aquellas, aunque no sean sus patrones. Y entonces me dirán, ¿y a poco tiene derecho a una doble utilidad? Sí, claro, a la de su patrón y a esta adicional que es el beneficiario. Eso no desapareció en esta fracción 4 bis, que me parece debió de haberse planchado, pero no se quitó y ahí quedó. Entonces, pues les da derecho a nuestros agremiados a, por lo menos, a reclamarle, oye, vengo a reclamarle al beneficiario del patrón, no, pues ahí, o pues convenimos con alguna otra prestación, con algún otro incremento, con algún fortalecimiento más del contrato colectivo, ¿no? Sobre todo en previsión social o en
fines sociales de carácter sindical. Es decir, hay cláusulas, hay artículos que son particularmente sindicales, como lo que les estoy diciendo, los fines los fines sociales de carácter sindical. Eso no forma parte del salario base de cotización. Ahí se puede hacer muchas cosas, pero siempre con la intervención del sindicato. No lo puede hacer en lo oscurito el patrón. Y de pronto lo hacen. Y entonces, pues, ¿qué hacen los sindicatos? ¿Con qué salario? Pues con su salario real, su salario, no el base de cotización, no el salario integrado. Oiga, pero trabaja en un restaurante y también su salario base más las comisiones. Salario base. Entonces, de pronto ese es un gran problema, pues pobre trabajador. Bueno, pues la magia de la contratación colectiva es justamente incluirlos, ¿no? Entonces, a pesar de que pueda decir esto la ley, se puede generar un derecho. Acuérdense que todo aquello que vaya por arriba de la ley, que se encuentra pactado en los contratos colectivos de trabajo, obliga a los patrones. Entonces, es que no lo dice la ley, no, pero lo dice el contrato colectivo. Es que la ley dice una cuestión mínima, sí, pero en materia de derechos sustantivos y de derechos que vayan por arriba de lo que establece la ley, es perfectamente válido que se obligue el patrón al pago de estos excedentes. Ahora, ¿y qué pasa aquella persona que se fue por incapacidad, porque tuvo un problema de salud, ¿no? Y está en incapacidad? ¿Cómo puede ser por embarazo? ¿Cómo puede ser por COVID, efectivamente? ¿Que ahí se van? Pues bueno, si se van, definitivamente, pues ya se fueron, ¿no? Pero si se van en el tema de una incapacidad temporal, pues serán 15 días, 20 días, ¿no? Pero bueno, de todas formas, ¿qué pasa en estos 15 días o 20 días? Se contabilizan porque hay una incapacidad y se entiende que están en servicio activo. El problema que le veo es, por ejemplo, aquella persona que haya sido, por ejemplo, generada un accidente, lo operaron de la columna, y una rehabilitación de columna es no menor a 6 meses. Y luego lo vuelven a operar, bueno, ya se fue todo un año. Entonces aquí es importante qué pasa con todo ese año. Bueno, pues hay que ver cómo se clasifica la enfermedad. Porque si fue una enfermedad profesional o si fue un accidente laboral, pues sin duda es un trabajador en activo. Pero si fue una enfermedad general, bueno, pues entonces eso no cuenta para la PTU. La COVID es el virus SARS-CoV-2, ¿no? El virus, la enfermedad es la COVID. Bueno, pues la COVID-19, lo mismo, hay criterio por parte del Sistema Mexicano del Seguro Social de considerarla como enfermedad profesional, aunque no se encuentre incluida en la tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí solamente existen 161 enfermedades profesionales. Obviamente es una ley de 1970, tiene más de 50 años, no se ha adecuado, no se ha actualizado. Sin embargo, el Seguro Social ya asumió a través de un acuerdo de la Dirección de Prestaciones Económicas, que no es un acuerdo del Consejo Técnico, que eso sí sería lo verdaderamente obligatorio. Pero bueno, pues al final del día, en su estructura institucional, el Sistema Mexicano del Seguro Social determina directrices a partir de sus direcciones de unidades y obviamente pues van dirigidas a su propio personal. Y en ese sentido les permite a su propio personal que califiquen a la COVID-19 como una enfermedad de trabajo. ¿Quiénes no tienen derecho a las utilidades? ¿Quiénes no? Pues los que no son trabajadores. Así de sencillo. Si decimos que todos los trabajadores tienen derecho, ¿quiénes no? Bueno, pues los que no son trabajadores. Y solamente, pues, cuidado con aquellos trabajadores eventuales, ¿no? Que tengan menos de 60 días.
Las empresas de pronto se fusionan, se escinden, se venden. Ahora, con motivo de esta reforma de la inhibición de la subcontratación o de la figura del outsourcing, pues se han fusionado las empresas y en ese sentido, pues dirán, soy nueva empresa. No, aquí esos mecanismos, se trata de la misma empresa y en el peor escenario habrá una sustitución laboral. Y en este sentido, cuando hay una sustitución laboral, siempre, por los efectos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, le tienen que comunicar al sindicato. Siempre. La Universidad de las Américas Puebla, a pesar de sus 700 millones, ¿no? Ese escandalazo que se tiene, ¿será negocio? Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues es una asociación civil y dice la ley, no es negocio. Oye, pero si trae muchísimo, pues sí, pero no es negocio. Y entonces una asociación civil no reparte utilidades. Ah, no, pues no, porque la ley precisamente les da esa facultad, esa facilidad. Oye, pero si tiene trabajadores, bueno, ahí ya cambia el esquema. Si tiene trabajadores la asociación civil, sí es factible de repartir utilidades, independientemente de cuál sea la figura. Los contratantes, los beneficiarios, bueno, ahí ya lo comentamos hace un momento, el beneficiario del outsourcing tiene una doble carga, ahora de pagarle a sus trabajadores y pagarle a los que no son sus trabajadores, siempre y cuando obtengan el beneficio de una relación laboral, aunque, insisto, no sean sus trabajadores. Las empresas exentas en forma parcial o total al pago del ISR, los sindicatos no pagamos impuestos. Ojo, pero eso no implica que no llevemos contabilidad. O sea, el Código de Comercio, bueno, pero yo no me dedico a una actividad de comercio. A ver, el Código de Comercio establece, o más, tanto el Código de Comercio como la Ley General de Sociedades Mercantiles establecen que todas las personas jurídicas deban llevar una contabilidad. Las empresas de nueva creación, pues, estas se encuentran exentas durante los primeros 2 años de su explotación. Las empresas de extracción minera, por ejemplo, durante su periodo de exploración. Las instituciones de asistencia privada, el Seguro Social, Pemex, Comisión Federal, esas empresas no, por los efectos de la propia ley, no tienen, aunque generen utilidad, no tienen obligación de pagar utilidades. Y algo interesante, este artículo tampoco ha cambiado, Las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto a la renta no sea superior a 300,000 pesos al año. Bueno, hoy ¿quién ya gana 300,000 pesos? Yo creo que ni el salario mínimo, no sé cuánto nos dé, pero está muy rebasado. Esta resolución es de 1996 y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no la ha actualizado. ¿Cómo saber si hubo utilidades? En el caso específico de la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, bueno, pues hay quien lleva mano o debiera llevar mano para la representación por parte de los trabajadores, pues es el sindicato. Entonces, la Comisión Mixta, en términos en ese sentido, debe solicitar dentro de los 10 días siguientes a cuando el patrón presentó su declaración anual de impuestos, que este es el último día del mes de marzo de cada año, tiene hasta el día 10 de abril para solicitarle, oye, necesito ver cuánto declaraste de impuestos, porque con base en lo que declaraste, tendremos que aplicar un 10% para llevar a cabo el reparto de utilidades. Pero ojo, aquí tenemos un gran problema. Muchas de las veces la empresa dice, es que hice inversiones, ¿no? Es que compré nueva maquinaria y equipo, es que nos cambiamos de local y ahora hicimos adecuaciones y entonces no hubo utilidades. Y por lo tanto, pues no hay nada que repartir. Mucho gusto y nos vemos el próximo año. No, así no se trata. El oficio y la obligación de la comisión es, déjame ver la contabilidad.
Enséñame la contabilidad porque quiero saber cuánto compraste, cuánto vendiste en todo el año, hasta tus notas de mostrador, todo lo que facturaste, todo lo que timbraste, lo requiero, toda la contabilidad. Necesito el estado de posesión financiera del ejercicio a repartir. Obviamente, pues ¿qué patrón se lo va a dar, no? Bueno, pues es su obligación. Bueno, son total de ingresos acumulables, menos el ajuste anual por inflación acumulable, más los ingresos por dividendos o utilidades en acciones, más la utilidad cambiaria exigible, más la diferencia entre la enajenación del activo fijo y la ganancia acumulable, nos va a dar el total de ingresos por la renta gravable y la suma de todo ello nos va a dar la totalidad de las deducciones autorizadas. Ahí hay que quitarle las inversiones, el ajuste anual por inflación y a este resultado hay que incorporarle la depreciación contable, los dividendos a utilidades que se reembolsen, la pérdida cambiaria exigible, el total de deducciones para la renta gravable y otra vez nos va a dar otro total de ingresos por la renta gravable. A esto hay que quitarle el total de las deducciones por la renta gravable y eso es lo que consideramos como renta gravable. Hay que aplicar el 10% y eso es lo que vamos a repartir. No es un tema sencillo. Sin embargo, creo que, pues bueno, por lo menos le podemos, hablando de creatividad, oye, como ya me sé la fórmula, a ver, pásame todos estos datos, ¿no? Entre los otros, y no nada más los datos, los resultados, sino de dónde, el documento, la fuente, de dónde obtuviste estos datos. En conclusión, aunque queramos nosotros asegurar que está muy bien, que en el caso de una pandemia como la que acabamos de tener, o en la que seguimos viviendo, en el caso de alguna contracción económica, en el caso de una posible y eventual devaluación, en el caso de una recesión económica, pues las empresas, baja la cortina, ¿no? No tienen economía para poder asumir sus costos, sus responsabilidades. Bueno, pues ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Simple y sencillamente, está bien garantizarlo, pero sí, no perdamos de vista que en el mismo contrato colectivo hay que decirle, independientemente de esto, que servirá previo a la calificación del procedimiento, y si en el procedimiento nos sale a repartir 100 pesos, pero tú me estás dando aquí una garantía de que se va a repartir 150, se optará por los 150 pesos. Eso está perfecto. Pero no podemos sustituir que siempre se van a pagar 150 pesos. Y esto me llama la que sigue. Esto va también al monto de la reforma. En la reforma que acabamos de tener recientemente, hace un par de meses, se incorporó esta fracción, la fracción 8, en la que establece que el monto de la PTU tendrá como límite máximo 3 meses de salario o el promedio de la participación recibida por el trabajador en los últimos 3 años, lo que mejor le beneficia. Una redacción similar es la que podrían ustedes incorporar en sus contratos colectivos de trabajo para poder determinar esa garantía de PTU. Dice en esta reforma, efectivamente, que se tendrá como límite máximo. Quienes perciben, de todos los trabajadores en el país, del sector que percibe más utilidades es el de la industria minera. El señor, como se llame, tenía esa idea de decir que se toque a todos menos a mi gremio. Así de sencillo. Y crearon esta magia. Y dijeron, el límite máximo va a ser de 3 meses. Sí, pero eso para todos los de por allá. O el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, que van por arriba de los 3 meses, por supuesto.